Señores claustrales, sentaos y cubríos. Ábrese la sesión. La señora secretaria general leerá el acta de nombramiento del doctor honoris causa por la Universidad Complutense del excelentísimo señor Nils Birbaumer. Con la venia del señor rector. Decreto Rectoral 1/2012 de 27 de enero, disponiendo la concesión del título de doctor honoris causa de la Universidad Complutense al excelentísimo señor Nils Birbaumer. En uso de las facultades que me confiere el artículo 21 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y el nombramiento recogido en el Decreto 25/2011 de 5 de mayo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, conforme a la propuesta formulada por la Facultad de Psicología y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta universidad el 31 de mayo de 2011, vistos los excepcionales méritos que concurren en el excelentísimo señor Nils Birbaumer y en reconocimiento a su destacado trabajo multidisciplinar y pionero en neuropsicología, aunando la investigación básica y aplicada en el ámbito de la neuroprótesis, vengo en decretar lo siguiente. Artículo único. Se concede el título de doctor honoris causa por la Universidad Complutense al excelentísimo señor Nils Birbaumer. La secretaria general de la universidad procederá a dar el trámite pertinente a esta disposición. Madrid, 27 de enero de 2012. El rector, José Carrillo Menéndez. La comisión de señores catedráticos designados se servirá a acompañar al profesor que va a ser investido doctor honoris causa.
Se concede la palabra al profesor doctor Campos Bueno para presentar al profesor doctor Birbaumer. Excelentísimo y magnífico señor rector, querido decano de la Facultad de Psicología, autoridades todas, queridos amigos y colegas, miembros del claustro universitario, señoras y señores. Quiero expresar primero mi gratitud al rector y a su equipo de gobierno por la distinción que me lleva a pronunciar esta laudatio. Tengo el gran honor de que la Facultad de Psicología, aceptando la propuesta de mi departamento, me haya designado para pronunciar en su nombre la laudatio de nuestro nuevo doctor honoris causa, el excelentísimo señor doctor Niels Biabauma, catedrático de la Universidad de Tubinga. La Universidad de Tubinga se hermana en antigüedad con la Complutense y en el ambiente académico en el que ha realizado el profesor Biabauma su actividad resuenan los nombres ilustres del poeta Hölderlin, de los filósofos Hegel y Schelling, del astrónomo Kepler o del matemático Schitthard, que a comienzos del siglo XVII construyó la primera calculadora. O sin remontarnos a tiempos tan lejanos, de Christiane Nulsen-Volhard, la primera mujer alemana que en 1995 fue galardonada con el Premio Nobel de Medicina y a quien todavía puede verse por sus aulas. El currículum del profesor Niels Biabauma, que voy a exponer aquí brevemente, refleja su entrega total a la psicología y a las neurociencias y forma parte de la que podríamos llamar la tercera generación de grandes psicólogos de una disciplina experimental con una antigüedad de poco más de un siglo. Permítanme que a continuación haga una reflexión personal de lo que significa su trabajo dentro de la psicología contemporánea. Niels Biabauma nació en Ottau en 1945, una ciudad muy cercana a Viena y a Múnich, la capital de Bavaria. Eran momentos en los que estaba a punto de acabar la guerra en Europa. En esa misma semana de mayo, cuando nació, cayó Berlín y Austria se desligó de Alemania. Esta ciudad de la antigua Bohemia, a lo largo del siglo XX ha pertenecido a Austria, a Checoslovaquia, a Alemania, de nuevo a Checoslovaquia y en la actualidad se encuentra en la República Checa, a pocos kilómetros de las fronteras de Austria y de Alemania. Estudió en la Universidad de Viena y allí se doctoró en 1969. Para formarse como psicólogo clínico eligió los institutos de psiquiatría de Viena, el Masplan de Múnich y el Hospital de Middlesex de Londres. Luego, como él mismo nos cuenta, a principios de los años 70 leyó un experimento realizado con ratas a las que se les había inyectado curare. Los animales, a pesar de estar completamente paralizados, eran capaces de aprender a controlar, mediante condicionamiento operante, algunas respuestas fisiológicas. Aunque estos resultados luego no pudieron replicarse, sin embargo, abrieron una puerta a la esperanza de poder tratar enfermedades médicas mediante aprendizaje. ¿Quién era el héroe que estaba detrás de estos experimentos? Era Niels Miller. Para conocerle, se desplazó a Nueva York y le visitó en su laboratorio de la Rockefeller University. Miller le contó que en los años 30, fascinado por el psicoanálisis, se había desplazado a Viena para estudiarlo y vivió el horror del ascenso del nazismo y el antisemitismo. El psicoanálisis era entonces un procedimiento muy empleado por los psiquiatras para tratar algunas enfermedades mentales, pero por esa época se empezaron a probar nuevas técnicas basadas en el aprendizaje por condicionamiento. ¿Qué comportamientos se podían modificar? ¿Hasta qué punto era posible modificar las respuestas fisiológicas mediante condicionamiento, como había mostrado Pavlov? Niels Miller era un psicólogo experimental que en los años 50 había sido capaz, junto a Dollard y Maurer, de integrar los conceptos psicoanalíticos en la teoría conductual.
Fue entonces cuando se desarrollaron las denominadas terapias conductuales. Y es en este punto en donde el profesor Biabauma continúa con éxito el desarrollo de la idea seminal de Neal Miller. ¿Era posible aprender a controlar las respuestas fisiológicas? ¿Cómo? Bastaba con registrar estas respuestas y mostrar esta información al sujeto para que sean conscientes de ellas y las puedan modificar mediante aprendizaje. Hay buen número de respuestas fisiológicas susceptibles de ser modificadas por el sujeto mediante estas técnicas de biofeedback, pero solo voy a centrarme aquí en la respuesta del electroencefalograma o EEG. Desde hace años se podía registrar la actividad eléctrica de las neuronas y ahí tenemos los trabajos de Hans Berger o de Lorente Deneau. Naturalmente, también se podía registrar entonces esta actividad en los pacientes en coma. ¿Nos podría ayudar en el tratamiento de estos pacientes disponer de registros de su actividad cerebral? ¿Habría algún modo de modificarla? En los años 90, el profesor Biabauma empezó a tratar a pacientes en estado de pseudocoma, tras haber sufrido un accidente cerebrovascular córtico-subcortical. Eran pacientes que mostraban una parálisis total a la vez que mantenían intactas todas sus funciones sensoriales y cognitivas y sus ciclos de sueño-vigilia. Estos pacientes, sin embargo, no podían moverse ni hablar debido a una parálisis completa de los músculos voluntarios de todo el cuerpo y a veces también estaba afectado el movimiento de los ojos. En este último caso, los pacientes eran totalmente incapaces de comunicarse con quienes les rodeaban. ¿Habría alguna manera de abordar este problema? El profesor Biabauma desarrolló un procedimiento basado en la utilización de los potenciales corticales lentos del EEG para construir un aparato electrónico con una pantalla de ordenador que les permitía a estos pacientes completamente paralizados comunicarse a través de la escritura. El paciente debía aprender a modificar su actividad mediante técnicas de aprendizaje instrumental. La tarea consistía en ir seleccionando una a una las letras del abecedario que se le presentaban en una pantalla. Realizar esta tarea llevaba al paciente mucho tiempo, pero después de muchas horas los pacientes eran capaces de escribir una carta y acabar con su incomunicación. Más recientemente, en pacientes muy deteriorados que no responden al tratamiento basado en el condicionamiento operante, utilizando técnicas de condicionamiento pavloviano que son prometedoras, parece que pueden ayudarnos también a comunicarnos algo con ellos. Además, estas técnicas también permiten abordar cuestiones de bioética relacionadas con la calidad de vida del paciente que antes resultaban imposibles. No tengo tiempo para hablar de la aplicación de estas técnicas de neurofeedback a pacientes con traumatismos, con enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica. Ni puedo extenderme contando que también resultan eficaces en el tratamiento de los trastornos de déficit de atención e hiperactividad que afectan hoy a muchos niños. Ni puedo hablar de sus trabajos desarrollando neuroprótesis que en unos casos se emplean para activar las respuestas motoras de miembros paralizados y en otros para controlar extremidades mecánicas. Para ir terminando, diré que a lo largo de su carrera ha publicado más de 600 artículos y numerosos libros y capítulos de libros. Es miembro de la Academia Leopoldina y de una veintena de organizaciones profesionales que no les voy a enumerar aquí. Debo recordar también algunas distinciones que ha recibido a lo largo de la carrera. Mencionaré únicamente 3 entre más de una treintena. La medalla Wilhelm Wundt de la Sociedad Alemana de Psicología, el premio Albert Einstein de las Ciencias y el doctorado honoris causa por la Universidad de Jena. Distinción esta que comparte con Domingo de Urueta, ingeniero de montes que destacó en los años 20 por sus contribuciones a la microfotografía científica y de la cual la Complutense posee uno de sus aparatos. Vayamos a otro apartado. Quiero hablar también de que posee un gran sentido de la amistad. Cultiva la amistad de quienes le rodean de forma sobresaliente.
Por esta razón, no debe extrañarnos la presencia en este acto de amigos venidos de diferentes países. Además, el que su trabajo tenga una dimensión multidisciplinar explica el por qué pertenecen profesionalmente a diferentes disciplinas. Le acompañan en este acto ingenieros, médicos, psicólogos y también músicos. Y por eso el Cuarteto Almus nos está deleitando aquí con su música. Entre todos ellos, no quiero olvidarme de la presencia de nuestro común amigo, el profesor Pedro Montoya, responsable en buena medida de la estrecha colaboración científica entre los respectivos laboratorios de Alemania y de España. También hay que destacar que Nils es una persona de firmes convicciones y principios que mantiene por encima de todo. Al comienzo de esta exposición señalé que los habitantes de Otau, su ciudad natal, han tenido a lo largo del siglo XX 5 nacionalidades, a la vez que sufrían tensiones sociales y la guerra. Por eso quiero contarles una anécdota que me parece que guarda relación con esto. En los años 90, de nuevo se extendió por Austria la plaga del nazismo y el antisemitismo, hasta el punto de que el partido neonazi de Haider fue aceptado en una coalición de gobierno. El profesor Biabauma no se lo pensó 2 veces. Renunció a su nacionalidad austriaca y devolvió el pasaporte. Ahora tiene nacionalidad alemana. Termino ya. El profesor Biabauma ha sido capaz de aunar el desarrollo de la ciencia pura con la investigación aplicada. Creo que con esta exposición puede entenderse el por qué desde la Facultad de Psicología pedimos que se le conceda al profesor Nils Biabauma el grado de doctor por nuestra Universidad Complutense. Compartirán conmigo que todos podemos sentirnos honrados de poder contar con el profesor Nils Biabauma en nuestro claustro por sus aportaciones científicas y por su bonomía. Señor rector, autoridades, amigos todos, muchas gracias. Se va a proceder a la solemne investidura de doctor honoris causa del excelentísimo señor Nils Biabauma. Por el claustro de la Universidad Complutense, a propuesta de la Facultad de Psicología y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia que os cumple enseñar, difundir y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro signos también de la distinción de vuestra categoría.
porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora en nombre de su claustro el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan en ser vuestros hermanos y compañeros. Se concede la palabra al doctor Birbaumer. Magnifico rettore, signoras e signores. Ante genios come Einstein, Rita Montalcini, Christa Wolf y otros grandes, quienes recibieron el título de doctor honoris causa de esta venerable universidad, me siento como un enano intelectual. Pero si pienso en grandes españoles que se doctoraran aquí, tales como Ramón y Cajal, Simarro, Javier Campos, me siento come un gusano della mente. Primo Levi, il biochimico che sopravvivió a Auschwitz, ha descrito mi situación con acierto dado, diciendo: io sono una persona normal, con buena memoria, que se ve atrapada en un tornado y que logra salir de este más bien por suerte que por méritos propios, y que desde entonces mantiene una cierta curiosidad por las turbulencias grandes y pequeñas, metafóricas y materiales. A estas turbulencias por las que ustedes me dan este gran honor, corresponden nuestros trabajos en pacientes completamente paralizados, que aprendieron a comunicarse directamente con su cerebro y así romper el completo silencio en el que estaban encerrados. Ustedes me han dado también este gran honor porque hemos logrado devolverle el movimiento de su mano a pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular después de muchos años de sufrir la parálisis e inutilidad de su extremidad. También me han dado este gran honor gracias a que pacientes con epilepsia intratable ahora pueden aprender a controlar su crisis por sí mismos. Ustedes entregan este doctorado honoris causa no solo a mí, sino que también a las personas gravemente enfermas que no son parte de ningún grupo de influencia, ya que son enfermos crónicos terminales y que no entregan ninguna ganancia. Ustedes también entregan este doctorado honoris causa a jóvenes científicos, muchos de ellos españoles, que ponen desinteresadamente sus talentos y habilidades al servicio de estos pacientes gravemente enfermos. Ustedes han concedido este honor con la esperanza de que la ciencia y la educación traigan luz a los oscuros rincones de la medicina moderna. Una medicina que prioriza a aquellos que prometen una ganancia y les quita la esperanza a los
che non pueden prometterla. Come il poeta español Gustavo Adolfo Bécquer escribo, la solidaridad es muy hermosa cuando se tiene alguien a quien decírselo. Al otorgar este doctorado honoris causa, ustedes y la Universidad Complutense están ayudando a asegurar que las personas gravemente enfermas y los discapacitados estén cada vez menos solos. Y fue un miembro de esta universidad, don Santiago Ramón y Cajal, quien con su doctrina de la neurona y la célula nerviosa como una unidad funcional, presentó las bases para los enormes avances en las neurociencias y para una rehabilitación eficaz después del daño cerebral. Como Ramón y Cajal dijo anteriormente, nosotros podemos hoy en día predecir aproximadamente el comportamiento y el pensamiento a partir de la actividad de neuronas individuales y al mismo tiempo dirigir la actividad eléctrica de estas células para modular la actividad de computadores y prótesis. Estos conocimientos han permitido a nuestros pacientes comunicarse de nuevo con su entorno social e influir en él. Sin los principios básicos del diseño del sistema nervioso desarrollados por Cajal, esto no habría sido posible. Todos estos logros provienen de Madrid y de la Universidad Complutense. El que yo pueda formar parte de esta renombrada universidad y de este círculo académico representa el mejor honor de mi vida. Gracias. Se va a proceder a la investidura de doctores de la Universidad Complutense. Actuarán de padrinos los decanos y directores de las facultades y escuelas universitarias correspondientes. La señora secretaria leerá los nombres de los doctores correspondientes. Gracias. Se va a proceder a la investidura de los doctores de la Facultad de Filosofía. Actuará como padrino su decano, el profesor doctor don Rafael Valeriano Orden Jiménez. Doctor don Cecilio Delfín Díaz Carela, quien leerá la fórmula de compromiso. Por cuanto he sido incorporado al claustro de doctores de esta Universidad Complutense, en testimonio de fraternidad, me comprometo a trabajar a favor de la ciencia y la cultura con respeto a las normas establecidas. Doctora doña María Amalia León Cabral. Me comprometo. Doctor don Héctor Manuel Rodríguez Cruz.
Me comprometo. Facultad de Filología. Actuará como padrino su decano, el profesor doctor don Dámaso López García. Doctora doña Zoa Alonso Fernández. Me comprometo. Doctor don Manuel Caballero González. Me comprometo. Doctora doña Cristina Isabel Coriaso Martín Posadillo. Doctora doña Ana Estrade Sánchez. Es que tenéis que ir pasando, por favor. Indícales que vayan pasando, porque si no, no. Me comprometo. Doctor don Edgardo Luis Galetti Torti. Me comprometo. Doctora doña Marina García Hielo. Me comprometo. Doctora doña Ama Kouassi. Me comprometo. Doctora doña Esther Maceda Truchado. Me comprometo. Doctora doña Ana Isabel Rodríguez de Agüero Delgado. Me comprometo. Doctora doña Cristina Sánchez Díaz. Me comprometo. Facultad de Geografía e Historia. Actuará como padrino su decano, el profesor doctor don Luis Enrique Otero Carvajal. Doctor don David Álvarez Jiménez. Me comprometo. Doctora doña Noemí Culebras Majolero. Me comprometo. Doctor don Herbert González Zimla. Me comprometo. Doctora doña María Antonia Herradón Figueroa. Me comprometo. Doctora doña Josefa Montero García. Me comprometo. Doctora doña Idoia Murga Castro. Me comprometo. Doctora doña María Jesús Navalpotro Cabezón. Me comprometo. Doctora doña Noelia Silva Santa Cruz. Me comprometo. Doctor don Eloy Solís Trapero. Me comprometo. Doctora doña Elena Vázquez Dueñas. Me comprometo.
Facultad de Psicología. Actuará como padrino su decano, el profesor doctor don Carlos Gallego López. Doctor don Edwin Eladio Cáceres Ortiz. Me comprometo. Doctora doña María Carmen Cardenal Ciudad. Me comprometo. Doctora doña María del Mar Gómez Gutiérrez. Gracias. Me comprometo. Doctora doña Laura González Guerrero. Me comprometo. Doctora doña Amaya Izquierdo Elizo. Me comprometo. Doctora doña Elena Teresa López Coveñas. Me comprometo. Doctora doña Pilar Marín Gómez. Me comprometo. Doctor don Fernando Pérez del Río. Me comprometo. Doctora doña Elisa María Pérez Moreno. Me comprometo. Doctor don Juan Ramos Cejudo. Me comprometo. Doctora doña Fátima Sánchez Beleña. Me comprometo. Doctor don Carlos Valiente Barroso. Me comprometo. Facultad de Educación. Actuará como madrina su decana, la profesora doctora doña María José Fernández Díaz. Doctora doña Silvia Eva Agosto Riera. Me comprometo. Doctora doña María Enriqueta Chalfún Blanco. Me comprometo. Doctor don Francisco José Fernández Cruz. Me comprometo. Doctora doña María Pilar Gómez Carreño. Me comprometo. Doctor don Ángel Luis González Olivares. Me comprometo. Doctora doña Patricia Beatriz Grande Fariñas. Me comprometo. Doctor don Florencio José López de Silanes Valgañón. Me comprometo. Doctor don Javier Giovanni Ordóñez Camacho. Me comprometo. Facultad de Ciencias Matemáticas.
Actuará como padrino su decano, el profesor doctor don Francisco Javier Montero de Juan. Doctora doña María Estíbaliz Durán Cartagena. Me comprometo. Doctora doña María Vela Pérez. Me comprometo. Facultad de Ciencias Físicas. Actuará como madrina su decana, la profesora doctora doña María Luisa Lucía Mulas. Doctor don Eduardo Martín Martínez. Me comprometo. Facultad de Ciencias Químicas. Actuará como madrina, en sustitución del decano, la vicedecana de Asuntos Económicos e Infraestructuras, la profesora doctora doña Victoria Eugenia Santos Mazorra. Doctor don Enrique Alija Martínez. Me comprometo. Doctora doña Elena del Corro García. Me comprometo. Doctora doña Isabel Galán García. Me comprometo. Doctora doña Laura Matesanz Benito. Me comprometo. Facultad de Ciencias Biológicas. Actuará como madrina, en sustitución del decano, la secretaria de la facultad, la profesora doctora doña Blanca María Cifuentes Cuencas. Doctora doña María Irene Ayuso Fernández. Me comprometo. Doctora doña Laura Cobeño Fariñas. Me comprometo. Doctora doña Eva Díaz Guerra. Me comprometo. Doctora doña María Luisa Gutiérrez Menéndez. Me comprometo. Doctora doña Ana María Martín Moreno. Me comprometo. Doctora doña María Antonia Martínez Pascual. Me comprometo. Doctora doña Montserrat Torres Hortal. Me comprometo. Facultad de Ciencias Biológicas. Actuará como padrino, en sustitución del decano, el vicedecano de Posgrado y Relaciones Institucionales, el profesor doctor don Agustín Pedro Pierre Vidal. Doctora doña Ana Belén Galán Avellán. Me comprometo. Doctor don Marcos Mejuto Mendieta. Me comprometo.
Facultad de Derecho. Actuará como madrina, en sustitución del decano, la secretaria de la facultad, la profesora doctora doña Cristina Amunátegui Rodríguez. Doctor don José Antonio Barciela Pérez. Me comprometo. Doctor don Jesús Casado Abad. Me comprometo. Doctora doña Ana Fernández Pérez. Me comprometo. Doctor don Adolfo Fuertes Fernández. Me comprometo. Doctor don Pablo García Manzano Jiménez de Andrade. Me comprometo. Doctora doña Lourdes Garnacho Cabanillas. Me comprometo. Doctor don Ángel Vicente Illescas Rus. Me comprometo. Doctor don Santiago Leira Curia. Me comprometo. Doctor don Miguel Ángel Ruiz López. Me comprometo. Facultad de Medicina. Actuará como padrino su decano, el profesor doctor don José Luis Álvarez Sala Walter. Doctora doña Marta Cabrera Sierra. Me comprometo. Doctora doña María Gemma Cancela Rivas. Me comprometo. Doctor don Ángel Santiago Capuchino Gómez. Me comprometo. Doctor don Manuel Carnero Alcázar. Me comprometo. Doctor don Pablo de la Cueva Dobao. Me comprometo. Doctor don Rafael Écija Navarro. Me comprometo. Doctora doña María Belén Estébanez Montiel. Me comprometo. Doctor don José Vicente Fernández Montero. Me comprometo. Doctor don Eduardo Fernández Cruz Sarrate. Me comprometo. Doctora doña Ángeles Forner Cordero. Me comprometo. Doctora doña Reyes Gamo Villegas. Me comprometo. Doctor don Ángel Felipe García Martín. Me comprometo. Doctora doña Ana María Jiménez Vázquez. Me comprometo.
Doctora doña María Ángeles Goicochea Diezandino. Me comprometo. Doctor don Antonio Gómez Rodríguez. Me comprometo. Doctor don Víctor José González Ramallo. Me comprometo. Doctor don Lucio González Sanz. Me comprometo. Doctora doña Aurora Hernández González. Me comprometo. Doctor don José Julián Jávela González. Me comprometo. Doctora doña Alma Amparo Labarta González Vallarino. Me comprometo. Doctora doña María Luisa López Díaz Ufano. Me comprometo. Doctora doña Val Marrero Muñoz. Me comprometo. Doctora doña María Belén Marrón Ochoa. Muchas gracias. Me comprometo. Doctor don Antonio Manuel Martín Castillo. Me comprometo. Doctora doña María Belén de Mateo Hernández. Me comprometo. Doctora doña Almudena Parra Arroyo. Doctora doña Sira Peña López. Me comprometo. Doctor don Carlos Eduardo Polo Portes. Me comprometo. Doctora doña Miriam de la Puente Yagüe. Me comprometo. Me comprometo. Doctor don Francisco José Roig Vázquez. Me comprometo. Doctor don Ricardo Sánchez Hidalgo. Me comprometo. Doctor don Hernán Silván García. Me comprometo. Doctor don Gabriel Enrique Ugeli Yampey. Me comprometo. Facultad de Farmacia. Actuará como padrino su decano, el profesor doctor don Rafael Lozano Fernández. Doctora doña Vanessa Andrés Guerrero.
Me comprometo. Doctora doña Deyanira Barbosa Alfaro. Me comprometo. Doctora doña María Carmen Canseco González. Me comprometo. Doctora doña Rafaela Garrido Mercado. Me comprometo. Doctora doña Liliana Guadalupe González Rodríguez. Me comprometo. Doctora doña Rosario Gutiérrez Fernández de Molina. Me comprometo. Doctor don Marco Laurenti. Me comprometo. Doctora doña Patricia López Gasco. Me comprometo. Doctora doña María López González. Me comprometo. Doctora doña Patricia Morales Gómez. Me comprometo. Doctora doña Juncal Pardo de Torres. Me comprometo. Doctora doña Marta Vicario de la Torre. Facultad de Veterinaria. Actuará como padrino. Me comprometo. Su decano, el profesor doctor don Pedro Luis Lorenzo González. Doctor don Javier Bezos Garrido. Me comprometo. Doctor don Alberto Enrique Medina Landaeta. Me comprometo. Doctora doña Sonia Rubio Langre. Me comprometo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Actuará como padrino su decano, el profesor doctor don Heriberto Cairo Carou. Doctor don Josep María Altarriba Oliva. Me comprometo. Doctora doña Elizabeth López Rodríguez. Me comprometo. Doctora doña Eva Martín Coppola. Me comprometo.
Doctor don Alberto Moreno de Tejada Clemente de Diego. Me comprometo. Doctor don Vicente Sánchez Jiménez. Me comprometo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Actuará como madrina su decana, la profesora doctora doña María Begoña García Greciano. Doctora doña Adoración Álvaro Moya. Me comprometo. Doctora doña Pilar Gago de Santos. Doctor don Rafael Marcos Sánchez. Me comprometo. Doctor don Pablo Moreno García. Me comprometo. Doctor don Ángel Hugo Narrillos Rose. Me comprometo. Doctora doña Isabel Ramos Martel. Me comprometo. Facultad de Ciencias de la Información. Actuará como madrina su decana, la profesora doctora doña Carmen Pérez de Armiñán. Doctora doña Cristina Baranda del Campo. Me comprometo. Doctora doña Joana Barczynska. Me comprometo. Doctor don Víctor Cerdán Martínez. Me comprometo. Doctora doña Irene Donate Lafite. Doctora doña Isabel Fernández de Córdoba Miralles. Me comprometo. Doctora doña Raquel Fernández Martín Portugués. Me comprometo. Doctor don Jaime Vicente de la Fuente Martínez. Me comprometo. Doctora doña Julia García Agustín.
Me comprometo. Doctor don Ángel Ignacio García Castillejo. Me comprometo. Doctora doña Mercedes García Toribio. Me comprometo. Doctora doña María Jesús Martínez Pestaña. Me comprometo. Doctor don Sergio Mena Muñoz. Me comprometo. Doctor don Diego Moldes González. Me comprometo. Doctora doña Marta Rey Bavarro. Me comprometo. Doctor don Antonio Rodríguez Ruibal. Me comprometo. Doctor don José Antonio Sánchez Sanz. Me comprometo. Doctora doña Lucía Tello Díaz. Me comprometo. Facultad de Bellas Artes. Actuará como padrino su decano, el profesor doctor don Josu Larrañaga Altuna. Doctora doña Judith García Cuesta. Me comprometo. Doctor don Alfredo Gutiérrez Cabanag. Me comprometo. Doctora doña Akiko Hashimoto. Me comprometo. Doctora doña Laura de Miguel Álvarez. Me comprometo. Doctor don Juan Gabriel Morales Quesada. Me comprometo. Doctora doña Eva Perandones Serrano. Me comprometo. Doctora doña María Pilar Toro Prieto. Me comprometo.
Facultad de Odontología. Actuará como madrina, en sustitución del decano, la vicedecana de grado, la profesora doctora doña Concepción Martínez Álvarez. Doctora doña Rosa María Acevedo Ocaña. Me comprometo. Doctora doña Marta Bruna del Cojo. Me comprometo. Doctora doña Ana Carrillo de Albornoz Sainz. Me comprometo. Doctor don Gonzalo Feijó García. Me comprometo. Doctor don Gilberto de Jesús Herrera Martínez. Me comprometo. Doctor don Francisco Miguel Rodríguez Escudero. Me comprometo. Doctor don Luis Jesús Rubio Alonso. Me comprometo. Doctora doña María José Solera Piña. Me comprometo. Facultad de Informática. Actuará como padrino su decano, el profesor doctor don Daniel Mozos Muñoz. Doctor don Alberto Antonio del Barrio García. Me comprometo. Doctor don Juan Antonio Clemente Barreira. Me comprometo. Doctor don Rubén Nogales Cadenas. Me comprometo. Doctor don Adrián Riesco Rodríguez. Me comprometo. Facultad de Ciencias de la Documentación. Actuará como padrino su decano, el profesor doctor don José María de Francisco Olmos. Doctor don Juan José Prieto Gutiérrez. Me comprometo. Escuela Universitaria de Óptica. Actuará como padrino su director, el profesor doctor don Francisco Javier Alda Serrano. Doctora doña María Asunción Peral Cerdá.
comprometo. Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Actuará como padrino su director, el profesor doctor don Enrique Pacheco del Cerro. Doctora doña Mercedes Abades Porcel. Me comprometo. Doctor don José María Blanco Rodríguez. Me comprometo. Doctora doña María Carmen Crespo Puras. Me comprometo. Doctora doña Esperanza Ferrer Ferrandiz. Me comprometo. Doctora doña María Mercedes Gómez del Pulgar García Madrid. Me comprometo. Doctora doña Juana María Hernández Conesa. Me comprometo. Doctor don Alfonso Meneses Monroy. Me comprometo. Doctora doña María Concepción Noriega Matanza. Me comprometo. Doctor don Juan Pedro Sánchez Ríos. Me comprometo. Doctor don Francisco Javier Urra Portillo. Me comprometo. Doctora doña Concepción Vila Borrajo. Me comprometo. Bien, buenos días. Gracias a todos por acudir a este acto de
investidura, tengo que empezar pidiendo disculpas porque, como algunos habrán notado, alguna amiga desde luego seguro que sí, he cometido algún fallo de protocolo y he desarrollado toda la ceremonia sin cubrirme, que tenía que haber estado cubierto. Yo creo que eso también me ha evitado tener que bajarme 20 o 30 veces para recoger el birrete. En todo caso, si algún doctor se ha sentido ofendido, pido disculpas por ello. Dicho esto, tengo que empezar felicitando al doctor Nils Birmauer por su nombramiento como doctor honoris causa de esta universidad. Mi felicitación no va solo por el nombramiento, va también por toda su obra, que es la causa de ese nombramiento, y yo creo que, como lo ha glosado el doctor Campos, es más que notable, sobresaliente, obviamente. Por lo tanto, mi felicitación por todo ello. Y quiero decir que le hemos nombrado doctor honoris causa, el honor es para esta universidad tenerlo entre nuestro claustro. No quiero dejar de felicitar tampoco al nuevo doctor honoris causa por su dominio del idioma en castellano. Nos ha hecho el favor y ha hecho el esfuerzo de dar su discurso en español, y bien, es un esfuerzo que agradecemos también considerablemente. Bien, las virtudes de la obra del doctor Birmauer han sido puestas de manifiesto en la excelente laudatio del profesor Campos Bueno, y por lo tanto no insistiré yo en ello, porque obviamente mi conocimiento del caso comparado al que tiene el doctor Campos Bueno pues es muy escaso, ¿no? Pero en todo caso felicitarle por lo que en breves palabras ha sido capaz de hacernos percibir la importancia del trabajo del nuevo doctor honoris causa. Y también de felicitar a la Facultad de Psicología, representada por su decano, profesor Gallego, por el acierto en la elección de este nombramiento de este doctor honoris causa. Yo creo que se merece esa felicitación también. En estas felicitaciones, y que los señores claustrales que me oyeron hace una semana se tranquilicen porque el discurso va a ser un poco más breve que aquel, en estas felicitaciones no quiero olvidar a los 170 doctores que han participado en este acto de toma de posesión, ni a los muchos que no han podido venir, pero que hubiesen estado encantados de estar aquí. Habéis alcanzado el mayor grado académico, el de doctor, que os confiere el reconocimiento de la sociedad como investigadores y os abre las puertas para acceder a la carrera universitaria, aunque probablemente el momento no sea el más propicio para ello. La investigación, la generación de conocimiento y su difusión, la enseñanza, son una de las actividades más provechosas para la humanidad, por cuanto son el motor de la sociedad del conocimiento y son las actividades que han guiado a la humanidad desde las cavernas hasta la sociedad de hoy. Son las actividades que han permitido que muchas generaciones vivan hoy mejor y más tiempo de lo que vivieron o viven sus padres. La investigación debería ser la seña de identidad de una sociedad avanzada y no una actividad de la que recortar presupuesto para alcanzar los objetivos de déficit. Recortar en educación y en investigación, en definitiva, recortar en las universidades, supone todo lo contrario una apuesta de futuro, porque ninguna sociedad está por encima de su sistema educativo. A pesar de las dificultades de los tiempos que vivimos, quiero animar a los jóvenes doctores a que persistan en su vocación de investigación, porque ese es el camino del futuro para nuestro país y para la sociedad globalizada en conjunto. No quisiera terminar estas breves palabras, como había prometido, sin hacer énfasis en la importancia del papel de los familiares, que a menudo son los sufridores de las largas horas dedicadas a hacer las tesis doctorales. Los padres, las novias, los novios, las mujeres, los maridos, también los hijos, que he visto antes por ahí un bebé, que yo creo que son los que realmente soportan el peso de nuestra investigación y nos apoyan en los momentos más difíciles. Por lo tanto, a todos ellos que nos acompañan también en este acto y que nos acompañan en este acto, nos han acompañado en estas largas horas, todo mi reconocimiento y todo mi agradecimiento. Gracias por su paciencia. Nos levantamos y toca el... Parece que ha sido una sorpresa.
Gracias. Se levanta la sesión.